Ya el pasado 27 de mayo, el presidente Luis Lacalle Pou estuvo en entrevista con la BBC de Londres. Allí, bueno, habló de varios asuntos, entre otros de la libertad de expresión, y fue crítico no solamente con CAINFO, que había realizado un informe previamente, un informe justamente a propósito de periodismo y libertad de expresión en Uruguay, que fue publicado el pasado 29 de abril. Entre otras cosas, puso en tela de juicio la credibilidad de las denuncias presentadas por CAINFO. También fue muy duro con Reporteros Sin Fronteras. Dijo, yo hay algunas cosas que no las creo y otras hay que probarlas. Y bueno, esto no cayó bien justamente en CAINFO, por ejemplo, y es por eso que estamos en comunicación hasta ahora con su presidente, Fabián Werner. Fabián, un placer saludarte, bienvenido, y ya te consulto. CAINFO emitió un comunicado que se llama La mentira y el presidente. ¿Cómo valoraron eso? Bueno, en principio nos tomó por sorpresa la manifestación del presidente, sobre todo porque había pasado ya un tiempo de la presentación del informe y si bien se habían planteado algunas críticas a su contenido, pensamos que había bajado un poco el malestar, pero bueno, la entrevista del presidente y su manifestación nos pareció que ameritaba que la organización se pronunciara al respecto, sobre todo volviendo a plantear las características que tiene el informe, que se trata de una metodología consensuada por parte de 15 organizaciones de la región, que realizamos un trabajo de muchos meses para homologar un tipo de metodología común junto con UNESCO, y que más allá del caso a caso, digamos, que en esta última edición llegó a 69 episodios, nos parece que es importante plantear esa situación, que no es una creación ni un capricho de CAINFO la forma en que se realizan estos informes, y que sería bueno repasarlos en algún ámbito de diálogo para ver cuál es la situación en este aspecto. Ahí está. En ese sentido, ustedes de alguna manera, bueno, tiran el guante a ver si Presidencia lo recoge y se puede contrastar justamente esto que ustedes están presentando. ¿Hubo alguna respuesta por parte del gobierno? ¿Esto ha quedado en la nada? No hemos tenido ninguna respuesta por parte del gobierno. En realidad nuestro planteo va mucho más allá del gobierno. O sea, nosotros y todas las organizaciones de sociedad civil que trabajamos temas de libertad de expresión apuntamos a todo el Estado. Es todo el Estado el que tiene que garantizar el derecho a la libertad de expresión. Naturalmente, el Poder Ejecutivo, por su rol dentro del Estado, tiene una responsabilidad importante, pero también está el Poder Legislativo, que es el que aprueba las leyes y en el último tiempo también ha aprobado normas contrarias a estándares internacionales de derechos humanos, y obviamente también el Poder Judicial, que es el último garante de los derechos humanos. Pero el planteo nuestro va mucho más allá del gobierno o de la presidencia de la República que esté de turno. Nuestro planteo va por el lado de lograr un diálogo que sea mucho más participativo, en el que la sociedad civil, la academia y obviamente los actores políticos podamos encarar este tema y ver cuáles son los problemas que tenemos, llegar a un diagnóstico común y encontrar soluciones. Fabián, son 69 las denuncias presentadas por CAINFO. Incluso luego de la presentación de estas denuncias se sumó una más contra una demanda civil, si no me equivoco, contra el matutino La Diaria por unos $451.000. ¿Por qué creen justamente, si todas estas denuncias están fundamentadas, por qué el presidente las pone en tela de juicio? En primer lugar, me imagino que no conoce el contenido del informe, porque en realidad, además, hay muchos de los casos que están incluidos en ese trabajo que no tienen nada que ver con el Poder Ejecutivo ni con el gobierno. Cuando un privado, un empresario privado, por ejemplo, denuncia penalmente a un periodista, ahí el gobierno o el Estado tienen poco que ver, más allá de recibir la denuncia y darle un debido proceso. Obviamente hay otras situaciones que sí tienen que ver con el Estado, por ejemplo, el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero las razones por las cuales se realizó esa aseveración nosotros no las conocemos. Obviamente nos gustaría saber más en detalle cuáles son los planteos que se realizan de parte del Poder Ejecutivo, para ver si obviamente nosotros tenemos algo para corregir, porque
Naturalmente, siempre estamos abiertos a recibir comentarios y sugerencias sobre el trabajo que hacemos y también tratar de hacer entender que esto es para colaborar a mejorar la situación y no para entrar en un contencioso público sobre cuál es la opinión de cada quien sobre el tema de libertad de expresión, que no nos parece que sea un tema que haya que someter a discusiones partidarias o que tienen más un tono de enfrentamiento que de diálogo. En el final te consulto, en el marco de esta entrevista con la BBC, el mandatario también habló de Reporteros Sin Fronteras. Allí se manejó que Uruguay cayó en el índice de libertad de expresión del puesto 18 al 44, algo que resulta llamativo y preocupante. ¿Cadinfo ha iniciado algún vínculo o algún contacto con Reporteros Sin Fronteras para valorar justamente esta situación? No, nosotros tenemos con organizaciones de sociedad civil de libertad de expresión de todo el continente y más allá de la región también, un muy buen vínculo. No hemos hecho una valoración específica de este informe, entre otras cosas, porque está aplicando una metodología nueva a partir de este año, que es una de las razones por las cuales se cuestiona este resultado, este ranking en el que se ubica a Uruguay en un lugar 44. En todo caso, lo que plantea el informe tiene algunas coincidencias con el diagnóstico que nosotros veníamos haciendo hace un par de años en cuanto al deterioro en la situación de libertad de expresión, la existencia de presiones por parte de algunos funcionarios del Estado contra periodistas, el deterioro en la situación de los medios. Esto ha sido denunciado también por otras organizaciones de Uruguay. O sea que en definitiva lo que nosotros vemos es algunas coincidencias importantes en el diagnóstico de otras organizaciones. Sería interesante también analizar un poco más en profundidad cuáles son las razones que llevan a Reporteros Sin Fronteras a llegar a esta conclusión y quizás aportarlo como insumo para ese eventual diálogo que sería muy bueno que existiera. Bien, sería bueno ahí, como tú lo planteabas antes, Fabián, un diálogo social que incluya a todos los sectores, ¿no? Así que imagino que se quedan con el teléfono abierto por si Ahí llega esa está. llamada de Torre Ejecutiva. ¿Llegará? Exacto. Quién sabe, ya veremos qué pasa. Bueno. El presidente decía en la entrevista que Uruguay es una de las democracias más fuertes del mundo. Nosotros coincidimos con ese diagnóstico, así que estaría bueno honrar esa calidad y trabajar en este sentido. Ojalá que sí, ojalá que sí. Fabián Berner, gracias por estos minutos para Ciudad Viva, ¿eh? Gracias, gracias.